Bueno, Fabián es educador musical. Sí. Eh, y pues me parece demasiado, me intriga mucho el cómo llegó a la idea. Primero explíquenos un poco de qué es el tema y qué significa. Ok, bueno, el tema como tal que vengo a hablarles y que les propuse a ustedes, ¿verdad? Y ahora voy a exponer a ustedes también, público, es un tema de una metodología educativa llamada gamificación. Entonces, bueno, como yo soy parte de los educadores, ¿verdad? La educación siempre está constantemente cambiando, está buscando siempre nuevas metodologías, siempre busca ser como más dinámica. Esa es siempre la idea principal de la educación. Debería ser la idea principal, Sí, no siempre. exacto. Depende del profesor, pues, digamos. Uh-huh. Pero resulta que dentro de las ideas modernas, y no exactamente modernas, porque en realidad es algo que se ha pensado desde hace mucho, casi desde la época de los 80s en realidad, pero importancia como tal se ha dado como a partir del 2008, es la importancia que tienen los videojuegos. Entonces, dentro de las metodologías educativas, se vino a integrar la idea de los videojuegos. A esto se le llamó gamificación, ¿verdad? Gamificación. De gaming, digamos. Exacto, que viene de gaming. Entonces, pues, la propuesta como tal, la propuesta educativa, es sencilla, digamos, para quienes estamos familiarizados con todo lo que son los videojuegos. ¿Por qué? Porque lo que viene es poner la educación como si fuera un juego, un videojuego. Así, total, tal cual. ¿Con eso se refiere a qué? Como a hacer la educación como a partir de retos o como... Sí. Totalmente. Retos y recompensas, imagino. Totalmente. Uh-huh. De hecho, todas las cosas que uno puede ver en un videojuego, la idea es plantar eso, ¿verdad? Desde el aspecto educativo. Retos, trofeos, niveles, todo ese tipo de cosas, digamos. Que en realidad dentro de los videojuegos hay muchísimas cosas. Lo que pretende la educación con esto es incentivar, ¿verdad? Porque siempre se ha hablado mucho de cómo la educación deja de interesar, ¿verdad? O sea, cómo hay metodologías o ideas pedagógicas que se pierden con el tiempo, ¿verdad? Se vuelven arcaicas. Y entonces, ¿cómo se mantiene la motivación en los estudiantes a lo largo de las épocas, ¿verdad? Pues porque nuestra cultura cambia, la tecnología cambia y la cultura cambia con ella también. Sobre todo ahora, digamos, la tecnología, sí. Lo que es moderno y de punta, hoy en un año más está casi obsoleto. Sí. O sea, es que es Exacto. increíble, digamos, al nivel en que va. Uno lo ve incluso como en las tendencias. Ajá. Lo que hoy puede ser una revolución y una tendencia, el próximo año tal vez ya no. Va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa, exactamente. Más revolucionaria. Totalmente. Entonces, bueno, la idea, ¿verdad?, es incentivar siempre a los educandos. De hecho, en la propuesta educativa ni siquiera se les llama educandos, que es como un término muy académico, se les llama usuarios. Exactamente igual que un videojuego. Sí, como un videojuego. Totalmente. Okay, sí, entonces lo que se busca, digamos, es como que el digamos, programa no sé qué sería la palabra. Planeamiento. El planeamiento, ajá. Sí, que se parezca a un videojuego, que sea como, usted pasa este nivel, obtiene una recompensa, un trofeo, medalla, o Para cierto digamos, nivel. ajá. Exacto. Más conocimiento, digamos. Exacto, puntos también. O sea, el estudiante obviamente lo va a percibir de una forma muy didáctica, ¿verdad? Como muy entretenida, muy juego, ¿verdad? Natural. A modo de juego, pero naturalmente la idea es que él vaya interiorizando el conocimiento en base a eso, ¿verdad? El punto es que la recompensa es algo muy, muy, muy importante para nosotros. O sea, dentro de nuestro cerebro la recompensa es algo muy, muy importante. Y resulta que en los videojuegos siempre ha estado eso demasiado presente. Siempre. La recompensa siempre ha estado presente en los videojuegos. Sí, y que cambia con el tiempo, digamos, pero siempre se mantiene. Por ejemplo, digamos, usted jugaba por un Atari 2600, su recompensa era tener una puntuación alta. Ajá. O sea, sacar 4000 puntos en este nivel de este juego, que es un tuquito que se supone que debería ser un tanque o whatever, o sea, pues su imaginación no sé si imaginar lo que sea, ¿verdad? Sí. En el juego. Luego ya se pasó tal vez como con los RPGs, que digamos, la recompensa es una historia
tiene muchos personajes, sube de nivel. Una experiencia. Un Mario tal vez luego, que es un juego en el que usted pasa niveles, tiene diferentes mundos, digamos, la recompensa siempre es distinta, pero siempre hay una recompensa. Como Exacto. Igual, digamos, yo siento que es como muy humano, porque los humanos sí nos movemos a través de recompensas. Yo no voy a hacer algo que no tenga una recompensa, ya sea mental o física o monetaria para mí, digamos. ¿Para qué lo haría? Exacto. No voy a hacerlo. Tiene que haber una recompensa. Exacto. Igual como cuando uno entrena a un gato o un perro. Tiene que haber una recompensa también. Siempre la vida le hace caso. Sí, exacto. Sí. No hace caso. O sea, solo con felicitarlo no basta. Exacto. Y no es como que esté comparando a sus alumnos con perros o gatos. Pero por ahí va, ¿verdad? Exacto. No, pero es que seguimos siendo todos animales. Exacto, seguimos siendo todos animales y el punto es que es la tendencia natural, ¿verdad? Nosotros funcionamos por estímulo y respuesta. Entonces necesitamos un estímulo y una respuesta, ¿verdad? Por eso se llama así. Ajá. Pero... Y en cuanto como a la hora de que ya usted pone en práctica esa metodología, ¿cuáles son cuáles cree que son las habilidades que me refiero como a qué habilidades extra o diferentes tiene esa metodología con una metodología normal que se use como en cualquier colegio, en cualquier escuela? Sí, ajá. Como algo más. Que ya por dicha no vivimos como los tiempos en los que nos pegaban con reglas, ¿verdad? O nos sentaban en maíz, pero ¿cuál es la diferencia entre esa metodología musical y la metodología, por ejemplo, no sé, que yo recibí en el cole o en la escuela? Bueno, ahí, ¿verdad? Siempre lo que plantea una metodología educativa, el objetivo que tiene es muy pragmático, ¿verdad? O sea, es muy académico en el sentido de que lo que busca es que siempre se aprenda algo, digamos. O sea, ser más interactivo significa que los estudiantes puedan aprender más. Como tal, ese siempre va a ser el fin, digamos. Lo que importa es como un aspecto muy académico. Pero eso que me dice usted, eso que me está preguntando, es todavía más interesante. ¿Qué diferencia hace ese tipo de metodología educativa? Y que de hecho es justamente lo que me interesa hablar. ¿Por qué? Porque si yo relaciono, y yo me puse a pensar, yo dije como, mira, interesante, aprender todo como si fuera un videojuego. Pero ¿qué aprendí yo a raíz de los videojuegos? Y resulta que son muchas cosas. La verdad es que son muchas cosas. Bueno, tomando en cuenta que los videojuegos que yo jugaba, ¿verdad? Porque ya no juego tanto, honestamente, pero los que yo jugaba... Sí, en realidad. No saco tanto el tiempo para jugar, no es por falta de ganas, simplemente que diga el tiempo. Pero yo creo que sí hay sobre todo herramientas emocionales, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí hay habilidades blandas que los videojuegos pueden enseñar y habilidades mecánicas, que eso también es una gran parte. Digamos, las habilidades mecánicas que uno utiliza y tiene que poner en práctica para muchos juegos, ¿verdad? Es sumamente increíble. O sea, sumamente increíble. Claro, y está demostrado, digamos, científicamente de que o sea, los videojuegos ayudan en un montón de cosas, digamos, la concentración, ayudan demasiado a la concentración, la motivación. La motivación a llegar a objetivos, la motora fina, ayudan un montón en la coordinación, ojo, motora, digamos. Totalmente. Que son varas que, digamos, son súper importantes, sobre todo para un chiquito, porque un niño tiene que desarrollar eso desde pequeño, Por supuesto, como todo en esta vida, ¿verdad? Con medida, digamos, pero, digamos, sí, es cierto, los videojuegos, que conllevan un montón de beneficios que, tal vez, ahorita hablamos de eso, ¿verdad? La gente más radical, digamos, no es que no ve, es que no quiere ver, tal vez, digamos, este tipo de beneficios. A mí me parece muy interesante, cuando usted me lo comentó, me parece muy interesante que yo ya sabía de eso, porque también como nuestra generación, bueno, yo creo que a partir de nuestra generación, los juegos han sido una constante siempre. Sí. O sea, siempre ha habido una consola, una computadora en la que se juega, siempre en las casas. Y uno sabe de eso. Uno sabe, por ejemplo, como de las habilidades que uno desarrolla como de motora fina y así. Entonces me pareció muy interesante
uno ya sabe de eso y como dice usted, ya está científicamente comprobado, o sea, hay muchos estudios al respecto que se han hecho y que lo comprueban. De hecho, iba a poner unos, la descripción del video, iba a poner unos estudios para que alguien nos parla, de verdad Ajá. que estudios sobre el tema. Se lo saben definitivamente. No es fake news. Exacto, no es fake news que vamos a hablar ahora más adelante. Sí, de por eso, de allá. hecho. Ajá, exacto. Aplicar todo eso que uno ya sabe que sí aportan los videojuegos y que aportaron en uno, porque Claro. yo siento, incluso yo no soy como tanto de videojuegos, pero yo estoy seguro de que todos los juegos que yo jugué cuando era carajillo, esa vara me aportó demasiado, Algo le demasiado a mí. enseñó, algo le enseñó. Eso que estábamos hablando hace unos días de que la resolución de problemas. Yo siento que eso es lo que más, digamos, me ayudaron a mí los videojuegos, porque yo soy una persona que se estresa muy rápido si no puede lograr algo. Y el confrontarme a mí mismo con un problema que no puedo resolver y que depende completamente de mí resolverlo, excepto cuando le pedí ayuda a usted, digamos, para que me pasara un nivel, pero como la otra vez que vino a ayudarle con Donkey Kong con Country 2, fucking Donkey Kong, madre. Pero digamos, aparte de eso, a mí sí me ayudó incluso como en mi paciencia, como en tener paciencia. ¿Sí? Entonces, aplicar eso a la educación en general, yo siento que solo puede traer beneficios, o sea, porque a alguien no se le ocurrió eso antes. Y es que ese es el punto, digamos, si a alguien, digamos, de alguna forma ya se le había ocurrido, o sea, porque la idea de ver los beneficios que hay en los videojuegos, en realidad la idea de eso nació justo con los videojuegos prácticamente, o sea, ya desde que empezaron los videojuegos, ya se vio algo reflejado en eso, digamos, como estudiantes que tenían un buen rendimiento académico, por alguna razón en ese momento, ¿verdad? Uno se veía que también eran buenos en los videojuegos, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que es demasiado importante y eso es lo que usted está diciendo, que de hecho también, no sé, sería como muy interesante que la gente lo mencione, que es algo que en las clases yo veo mucho, que llaman baja tolerancia a la frustración. Y eso es algo que a mí me impactó, digamos, o sea, como ver un perfil de un niño, porque uno docente puede hacer eso, no puede ver perfiles psicológicos. Mano, ¿se está compartiendo los secretos de la CIA? ¿Cómo? Fabián? No, ahí no hay nombres, entonces no, todo está sano, o sea, todo eso son palabrerías, nada más. Vemos. Pero, digamos... Sí. Ojalá no me despidan. Pero digamos, sí en varios niños aparece esto, ¿verdad? Con esas palabras que a mí me impactan, me calan, que es baja tolerancia a la frustración. Y yo digo como un niño va a tener baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? O sea, eso es como asumir que el niño vive frustrado, pero, o sea, ¿por qué un niño va a vivir frustrado? Y, ¿verdad? Ya como entrando como en el punto de los videojuegos, es justamente como usted dice. O sea, a mí los videojuegos me enseñaron justamente lo mismo. De que yo tengo que superar una frustración. De hecho, cuando yo estaba pensando en eso, yo lo primero que pensé fue en Super Mario Bros., ¿verdad? Sí. Y que fue uno de los primeros juegos que yo jugué y que para mí era muy intimidante jugarlo, la verdad. O sea, en mi mente de niño, de 4 o 5 años, una vara así, era muy intimidante jugarlo. Pero de ahí la única opción que tenía era repetitivamente intentarlo una y otra vez, ¿verdad? Entonces, hasta que lo logran. Exacto, hasta lograrlo, ¿verdad? Y seguir avanzando en los niveles que eventualmente van siendo más difíciles. Que eso es como se hace todos los videojuegos, digamos. Usted lo obligan a intentarlo hasta que usted... Bueno, ya no tanto, ya ahora da los juegos. Tal vez la metodología ha cambiado un poco. Sí, porque por ejemplo, digamos, ahora un videojuego, usted, videojuego moderno, usted pierde 4 veces seguidas y le pone una pantalla, quiere bajar la dificultad, es como, no, déjeme parir un poco más, Sí. ¿Se imagina si en Battletoads de Super hubiera pasado eso? Exacto, digamos, o sea, no, ahora se está haciendo más fácil, pero tiene razón, digamos, antes un videojuego, o sea, si usted se queda pegado en un boss, en un jefe final o en un jefe de nivel, se queda pegado, o sea, y sigue intentándolo, y hasta que lo pase, o sea, y en ese tiempo, digamos, también no era tan fácil conseguir videojuegos, sobre todo uno, digamos, que no tenía como los medios, tal vez, de nosotros teníamos un juego que nos prestaban, o por ahí que papá nos compraba muy de vez en cuando, como Ad Racer, por ejemplo, digamos, Ad Racer 2, y ya, era lo que teníamos,
y era lo que teníamos que pasar, Mike. Acuérdense que era si no lo pasamos, no jugamos nada. No jugamos nada, exactamente. Para pasarlo. Entonces siento que por eso no se esforzaba más, porque era lo que tenía en ese momento. Ahora, como usted tiene, Mike, en una cuenta de Steam, usted puede tener 800 juegos, digamos. Sí. Entonces siento que ahora también es esa hora como de que, Mike, ese juego está muy difícil. Bueno, me has tirado y lo pegado. Sí. Pensé como en qué interesante que, como dice usted, ahora los videojuegos tienen esa opción y definitivamente yo he notado una reducción en la dificultad de los videojuegos. Claro, Totalmente. Pero, porque el juego más vendido del año es el juego más difícil. Eso es una excelente pregunta que mucha gente se ha hecho. De hecho, Mae, en parte es por el hype, digamos, porque el juego sí llegó como con mucho hype. Es un nuevo proyecto de este Mae, y Sí, está con George R. Martin, ¿verdad? Haciendo la mitología. Sí. En sí el juego se veía muy interesante, digamos, para las masas, Mae, era un poco más... Comercial. Sí, exacto, un poco más como comercial, porque From Software tiende a ser como juegos con unas paletas muy oscuras, tal vez colores muy mudos, pero el Ring se veía como más brillante, más colorido, Más atrevido. Exactamente, presentaba como un mundo más enorme. Entonces ahora se consume mucho el mundo abierto, ¿verdad? Entonces la gente vio el mundo abierto y dijo como, y tal vez no estaban ni siquiera preparados para lo que iban, ¿verdad? Sí, tal vez muchos pensaron que es nada más como Zelda Breath of the Wild, pero oscuro. Exactamente, man. Y digamos, Hidetaka Miyazaki, que es el director de From Software, digamos, de todos estos juegos, una de las cosas que él de hecho dijo cuando estaba haciendo Demon's Souls es que a él le gustaba el reto, digamos, a él le gustaba esforzarse por recompensas, ¿verdad? Sí, esta misma que está diciendo usted, ¿verdad? De esta metodología, de esforzarse por una recompensa. Evidentemente se nota, ¿verdad? Es bastante notorio, digamos, para cualquiera que haya jugado un Souls game, digamos, un Sekiro. Entonces Miyazaki, la ideología que él tenía es como, más que ahora los juegos son muy sencillos, ahora los juegos le pueden hacer todo en bandeja de plata, y más en esa época, ¿verdad? En la época del Play 3 y del 360, que era la época en la que todos los juegos se hacían fáciles, man. Habían demasiados juegos, había muy pocos juegos difíciles, digamos. Entonces, él dijo como, man, no, es que yo quiero que los juegos sean como antes. Yo me acuerdo que yo antes me esforzaba y... Ajá. ¿Verdad? Y esa fue la metodología que sea un reto. Que sea un reto, exactamente. Que no todos se lo podemos hacer en bandeja de plata, porque al final de cuentas los videojuegos son videojuegos, es un juego. Y en un juego usted quiere que se le rete, ¿verdad? Un juego usted quiere que se le rete, que se le pongan obstáculos que usted tenga que superar. Pero si el juego solo le ofrece ningún tipo de obstáculo, es aburrido. Que yo me imagino que tiene que ser como en la educación, ¿verdad? Si usted no tiene algún obstáculo que usted le cueste como superar, se aburre, se aburre. Es cuando ustedes son ustedes chiquitos que salen de la escuela o del colegio, porque los tres de hecho, ¿verdad? Sí, o sea, no hay que ir muy lejos. Los tres terminamos el colegio, digamos, en educación abierta. Y para mí fue la mejor decisión claro, por supuesto. Y yo vi, digamos, ya cuando uno entra a la universidad, educación universitaria es más parecida a un instituto, muchísimo más parecida a un instituto, Usted es responsable de usted mismo. Usted es responsable de usted mismo, exactamente, a mi colegio me aburría eternamente, digamos, por eso fracasé en el colegio y tuve que sacarlo, digamos, por la abierta, como dije, sí, fue lo mejor que pudimos hacer, de hecho. Además, yo sentí que yo recibí una mucho mejor educación estudiando por mí mismo los temas y yendo ya como a clases, digamos, con profesores que no son de colegio, profesores de instituto. Que muchas veces son universitarios, ¿no? Profesores de universidad. Exactamente, que ya tiene un enfoque muy diferente, tiene un enfoque completamente diferente. Y a mí me enseñaron muchísimo más. De hecho, con eso como de los retos y las recompensas, recuerdo cuando yo estaba estudiando matemáticas, que para bachillerato, que fue es la única vez que yo he disfrutado matemáticas. A mí me encantaba hacer ¿qué es esta vara? Algoritmo. ¿Cómo es no? De estas fórmulas. Ecuaciones. No. Sí, pero... Despejar X, esa vara. Esas varas. Álgebra. Esa vara. A mí me encantaba. Pero era por eso, porque yo lo veía como un videojuego. Porque el profesor me lo enseñó así, porque el mae me dijo... Y también lo tuanes del profesor, ¿verdad? Que el mae dijo, yo no les voy a enseñar a ustedes matemáticas.
yo les voy a enseñar a que pasen el examen. examen. Entonces ya ahí seteó el goal, ¿verdad? Ajá. Ese es el final del videojuego, Ajá. pasar el examen. Total. ¿Y cómo llego a pasar ese videojuego? Pasando pequeños stages. Ajá. Y para mí esos stages eran esas fórmulas. Y Los toques que él daba, ma, eran como las armas legendarias, era como Sí. esos toques de la calculadora, que Sí. usted metía como la si fórmula. usted ¡guau! y le va a dar... Si le da errores a la respuesta, decía el mayo, como, Exacto. ma, ¿what? Súper entretenido. Hechicero, ¿qué es ese truco, ma? Es una hechicera. Sí, pero, ajá, exacto. Y yo cada uno de esos yo lo tomaba como un nivel. Es como, ok, esta es corta, la primera, y esa pude, ok. Entonces ya voy a la segunda, que es un poco más larga, más complicada. Y esos pequeños retos y recompensas, ¿verdad? Hicieron que a mí me gustara matemáticas. Sí. Algo que nunca, digamos, hasta la fecha, digamos. Bueno, o sea, a mí me encanta la matemática como concepto, pero no para hacerla, digamos. Sí. Es que también en ese sentido, bueno, ya eso es como un punto de vista tal vez muy visto desde la educación, de que de mucho de lo que está planteado en el planeamiento educativo a veces ni siquiera es útil. No es útil, así de simple. Sí, Simplemente no es útil. de todo, ma, o sea, muchos de los besos, claro. digamos, ma. Sí, porque no sé, la raíz cuadrada de 2, y llevo años de haber terminado el cole y yo nunca he utilizado raíz cuadrada de 2. Exactamente. ¿Para qué? Exacto, o sea, a menos de que mi carrera sea afín, ¿verdad? Y lo Sí, necesite, por supuesto, pero ah. desde mi punto de vista, pues no, ¿verdad? Y en mi día a día no lo utilizo. Pero ya, y la idea, ¿verdad? Es eso. O sea, es como, volviendo un poco a la educación, como plantear algo también que sea útil, ¿verdad? O sea, Sí, que sea, y- sí, que se va con un objetivo a llegar, digamos, no como es una simple cosa que se la dan para que se la tiene que aprender y ya, Sí, digamos. para que vaya a la U, para que pase el cole y vaya a la Sí, U. para que pase Sí. por ahí, vaya. y para nada también, porque digo, Sí. o sea, si voy con la misma mentalidad, llego a lo mismo, no llego a nada. Entonces, lo importante es ver cómo cómo los videojuegos, o sea, si han tenido un impacto en la vida de uno y tal vez uno no lo piensa, la verdad, es algo que... Sí, es que esa es la vara, eso es lo que queríamos de hecho hablar y tratar acá, como uno no piensa, lo que ayuda, digamos, a los videojuegos y bueno, varios métodos, digamos, de relajarse usted y dedicar el tiempo a algo, pero bueno, el tema hoy son los videojuegos, ¿verdad? Y uno a veces no lo piensa, lo que lo ayudan y lo que ayuda a los, digamos, a los niños los videojuegos, como digo, hay un punto, digamos, En una medida. en una medida. En una buena digamos, medida, eso todos ya lo vamos a necesitan hablar después.